Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que se siguen sumando en este encuentro de hoy, 26 de agosto. Y bueno, les recordamos, para los que se suman por primera vez, que en esta actividad vamos a tener varios expositores, tenemos 3 expositores que en breve vamos a presentar, y les pedimos a todos la colaboración para garantizar, ¿no?, que todos podamos escuchar y ver las presentaciones que van a hacer en unos minutos, y para eso necesitamos que todos mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos los que están participando de este webinar. Una vez más, comenzamos con esta actividad que fue pensada y organizada desde la Escuela de Enfermería de la Universidad Austral y la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Austral, un poco pensando en este año tan particular que tenemos, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener este año con esta pandemia, pero sí sabíamos que estábamos en el Año Internacional de Enfermería y por eso decidimos organizar este ciclo, ¿no?, de encuentros, con el único objetivo de acompañarnos entre todos los profesionales de enfermería, reflexionando distintos temas, ¿no?, que tanto, que tanto nos interesan, ¿no?, como profesionales. Hemos abarcado diferentes temas y el tema que nos convoca el día de hoy, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, es el ingreso de las familias a las unidades de cuidados intensivos neonatales en el contexto de la pandemia. Es un tema sumamente relevante que ahora va a introducir brevemente nuestra moderadora del día de hoy, que es la especialista Ana Quiroga. Para quienes no conocen la trayectoria de Ana, me gustaría contarles y decirles brevemente su currículum, pero ella es licenciada en enfermería y es actualmente la directora de la carrera de especialización de enfermería neonatal de nuestra universidad, de la Universidad Austral, y también coordina el programa de prevención de ceguera en la infancia por retinopatía de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Así que les voy a dejar con Ana, que va a ser la moderadora de este encuentro y va a presentar no solamente el tema brevemente, sino también a los expositores que tendremos en los próximos minutos. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias, Dolores. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar en esta tarde, ¿no?, que es ideal para un webinar. Así que bueno, un poco hablar del ingreso de las familias a la UCIN en el contexto de pandemia, que es un tema, y que es un tema, el tema de las familias, ustedes vieron que está últimamente no solo en la neonatología, sino también para las personas adultas, el tema del acompañamiento de las personas que están siendo internadas y que han tomado estado público en este momento. La preocupación en neonatología viene ya desde que iniciamos la pandemia, y solo para compartir con ustedes quería repasar algunos conceptos, ¿no?, que últimamente se entiende que el cuidado para el neurodesarrollo es centrado en la familia, y por lo tanto es difícil entender que nosotros sin la presencia de los padres o de una persona que sea constante en el niño, la madre o el padre, y tiene varios fundamentos, ¿no?, que es una estrategia de neuroprotección, sobre todo para los recién nacidos pretérminos que nacen en plena etapa de organización neuronal. El contacto piel a piel con su madre es fundamental, porque además le reconoce la voz, y es una estrategia de neuroprotección, como decía antes. No interrumpe el vínculo, que digo, hay muchísimo publicado sobre el efecto a largo plazo que tiene que este niño no tenga una persona constante con la cual tener conductas de apego y con la cual vincularse, y eso puede tener efectos en el largo plazo con personas, porque es un derecho de las familias estar con su recién nacido y del recién nacido estar con sus padres, y porque además aporta seguridad al sistema. La presencia de las familias aporta seguridad al sistema.
y se basa en 4 principios, que es el respeto y la dignidad, el poder compartir información, la participación en el cuidado y la colaboración, en dar forma al sistema de salud, porque en el fondo el usuario, las familias en este caso, son los que nos pueden hacer la mejor devolución de cómo les va en la atención. Por eso puse ahí también un modelo que nosotros estamos, digamos que adoptamos en la asignatura Cuidado Central en la Familia, donde mejorando el cuidado de neurodesarrollo de la doctora Als da estrategias clínicas, las 7 medidas esenciales para el cuidado para el neurodesarrollo, y además del ambiente del cuidado, una de ellas es crear una sociedad de cuidado con la familia. Entonces, por todo esto entendemos que es fundamental el cuidado de la familia y la presencia de las familias en las unidades, y este contexto de pandemia surgen, ¿no?, un montón de recomendaciones. Todas esas sociedades científicas, instituciones, organismos de cooperación han hablado en favor de esto, porque las primeras medidas fueron tomadas muy en temor y el desconocimiento, porque los cambios son dinámicos, y por ahí lo que se publicó en marzo-abril, y sobre todo 2 cuestiones principales que tienen que ver con si separar o no a la madre COVID positivo, el tema de la lactancia, no son los mismos en marzo que los que son en junio, en julio, y por lo tanto los cambios son dinámicos y tenemos que tenerlos presentes. Entonces siempre el objetivo, a pesar del contexto de pandemia, es la protección del vínculo y el cuidado para el neurodesarrollo, y también la protección de la lactancia. Nosotros desde todos los ámbitos hacemos un llamado a la reflexión a quien haya tomado medidas por esta primera por temor o por desconocimiento. Las unidades de neonatología tenemos una historia de ser en algunos casos como expulsivos de la familia, o que bueno, rápidamente adoptamos no entra nadie, o entran un ratito a la mañana, un ratito a la tarde, como han comentado en algunos servicios. Y vuelvo a repetir, me parece que esto es una charla, un webinar para hacernos reflexionar, y sobre todo para conocer estrategias que se han adoptado y que han servido en ayudarnos a poder mantener este cuidado central en la familia. Para eso hemos invitado a 3 personas que han estado desde la hora 0 en relación a poder brindar o adaptar este cuidado en las unidades de neonatología, que es la especialista Mónica Barresi, que es profesora de nuestra carrera de especialización en enfermería neonatal de nuestra universidad, y es jefa de enfermería de neonatología de maternidad y centro obstétrico del Sanatorio Finotierra. También a la especialista Aldana Ávila, que es jefa de la unidad de cuidado intensivo neonatal del Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, y se desempeña como personal técnico también en el área de neonatología de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Y el licenciado Alejandro Miranda, que es jefe de departamento de enfermería del Hospital y Maternidad Ramón Sardá, es coordinador general de residencias de enfermería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es coordinador local de la residencia de enfermería neonatal en la maternidad Sardá también. Así que creo que ellos nos van a poder dar sobre todo las experiencias, las vivencias de todas las estrategias que han implementado para poder dar este cuidado centrado en la familia, que es tan importante y que tiene tanto fundamento en el cuidado neonatal. Así que yo voy a dejar de compartir mi pantalla para darle lugar a la primera presentación, que es la de la especialista Mónica Barresi. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Veo que hay una gran cantidad de colegas que están interesados en, conocer las experiencias de cada uno de los que hoy vamos a contar sobre qué nos pasó dentro de las unidades de cuidados intensivos en este contexto de pandemia. Sobre todo no solo a las familias, sino a nosotros como profesionales, siendo un gran desafío el poder seguir incluyendo a las familias en este
en este contexto de pandemia y de aparición del COVID-19 a partir del mes de diciembre del 2019, y nosotros lo empezamos a atravesar finales de febrero, comienzos de marzo, en donde tuvimos que de alguna manera reinventarnos y repensar cómo iba a ser el cuidado de los recién nacidos y las familias dentro de la unidad de cuidados intensivos y fuera de esa unidad para aquellos que están sin necesidad de tener un cuidado intensivo o un cuidado especial como es los recién nacidos sanos en internación conjunta. Y ya para mayo del 2020, UNICEF emitía un documento que hablaba que las mujeres embarazadas y los recién nacidos durante la pandemia se iban a enfrentar a un sistema de salud sobrecargado, con interrupciones y con servicios, en los servicios. Lo que nos sucedió y lo que está sucediendo es que no solamente para las mujeres embarazadas y los recién nacidos, sino también para nosotros, los profesionales de la salud, de cómo poder articular este cuidado tan importante, centrado en la familia, dentro de un contexto en donde alguna limitación debíamos tener, sobre todo para evitar algún efecto colateral desde el punto de vista sanitario en el centro de salud. Por tanto, dentro del mundo, seguimos trabajando junto con todos los profesionales y los responsables o los respondedores dentro de la primera línea de trabajo en elaborar políticas y información necesarias para poder prevenir lo que es la propagación del virus, sin que esto tenga un efecto, un impacto negativo en lo que es el vínculo de las familias y los recién nacidos dentro de la unidad neonatal. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios que se sucedieron a partir del mes de febrero, del mes de marzo, con la aparición del COVID-19? Y bueno, fundamentalmente cambios en los servicios prenatales, porque no solamente se habla del cuidado en la unidad neonatal, sino la atención en los servicios prenatales, la asistencia al parto, teniendo en cuenta que venimos desde hace algunos años trabajando con la ley del parto respetado, la ley 25.929, que abarca todos los derechos que tiene la mujer por decidir cómo va a ser ese parto, la asistencia posterior al momento del nacimiento, el compartir durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio, en un contexto de maternidad centrada en la familia, lo que es la atención neonatal sin separar a ese recién nacido de su madre, el cuidado centrado en la familia, y lo que deviene de este cambio de atención fundamentalmente es el trabajo que todos tenemos como misión dentro de la unidad y para el cuidado de los recién nacidos sanos, la lactancia materna, como un eje fundamental de trabajo durante esta pandemia. Otro de los cambios que también se sucedieron en la atención con el advenimiento del COVID-19 fue el desconocimiento de la situación. La mayoría de nosotros empezamos a trabajar sobre este desconocimiento a través de lo que sucedía en el mundo, y pudiendo ver de qué manera nos podíamos preparar de la mejor manera a través de la evidencia y de la experiencia de otros países de cómo estaban manejándose con respecto a la atención perinatal. Trabajar, que también fue un desafío, con los equipos de protección, los elementos de protección personal, que si bien nosotros estábamos utilizando en el contexto de sala de partos o de los quirófanos la utilización de algunos elementos, esto también nos trajo un desafío importante en la llegada de tanto elemento de protección personal para poder atender a los recién nacidos y a sus madres, no solamente en el contexto del área de partos o de quirófanos, sino durante el cuidado habitual de estos recién nacidos.
Otro cambio en la atención también fueron las consultas telefónicas. Se limitaba por el temor, sobre todo en el control prenatal, el seguimiento de las embarazadas, y para evitar esta posibilidad de no control de aquellas embarazadas, aparecieron las consultas por webcam, ¿no? Consultas telefónicas, que hacía que la embarazada y la familia de embarazada pudiera de alguna manera tener un seguimiento y un cuidado seguro para evitar cualquier complicación o riesgo durante el embarazo. Así que el uso de la tecnología muy aplicada en la comunicación nos ha ayudado mucho durante este periodo de pandemia. Y también lo que trajo de alguna manera, y ahora vamos a ver de qué forma en cada uno de los servicios esto lo pudimos evitar o disminuir, el menor contacto con las familias. Si bien no hay contacto directo, sabemos que a través de la tecnología o a través de la familia, tanto la madre como el acompañante, podemos tener de alguna manera la posibilidad de contener a esa familia sin dejar de lado la posibilidad de que puedan compartir el cuidado y en el caso de estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, poder participar o tener algún tipo de contacto con su hijo. Entonces, para poder definir o para poder trabajar en estos cambios durante la pandemia, cada uno de los servicios tuvo que adaptarse a las necesidades y a las estructuras de cada institución. En el caso del Sanatorio Finoquieto hubo un consenso a través del equipo perinatal en donde pudimos definir cuáles iban a ser las características para atender a las madres, a las embarazadas con COVID positivo, con sospecha de COVID, y esto tenía de alguna manera la participación de obstetras, parteras, enfermeros, neonatólogos y todos los que están involucrados dentro del área perinatal. De esta manera se buscó evidencia y experiencia de lo que sucedía en el mundo, se prepararon y se elaboraron protocolos adaptados a la filosofía o al contexto de lo que se elaboró en el Sanatorio Finoquieto respecto a maternidad centrada en la familia y a la posibilidad de que la madre continúe siendo y estando acompañada durante el trabajo de parto, el parto y durante la internación conjunta en el caso del recién nacido sano o en la unidad neonatal, acompañando a ese recién nacido, preparación de estos protocolos, actualización de los protocolos, porque en la medida que fuimos recabando evidencia a través de la experiencia en el mundo, tuvimos que actualizar estos protocolos y con la suerte de poder ampliar cada vez más el espectro para poder seguir teniendo a las familias dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y para poder aprender no solamente estos protocolos, fue necesario hacer simulacro, o lo que se denomina evaluación o reproducción de un caso clínico, para poder ver cuáles eran las dificultades, los temores, o alguna cuestión de aprendizaje que nos pudiera dar esa simulación o ese simulacro de caso, y de alguna manera poder cambiar, si era necesario, algún protocolo durante la capacitación. Tener en cuenta que la capacitación y el entrenamiento del personal no solo estaba relacionado con el aspecto de cuidado en la sala de preparto, o en la sala de parto, o en el quirófano, sino también relacionado en un contexto de atención al recién nacido sano, en la colocación y en el retiro, así como todos los protocolos de lo que es desinfección de superficies, higiene de manos y retiro de los EPP en condiciones seguras. Luego de esto también vimos que tuvimos que modificar de alguna manera la estructura para la recepción del recién nacido, teniendo en cuenta que la recepción se hallaba en un lugar muy próximo a la sala de partos y a los quirófanos, pero se acordó que la recepción del recién nacido debía estar dentro de lo que significaba la estructura del quirófano, donde se iba a realizar la cesárea, o el trabajo de parto
de esta madre. Así que hubo una modificación de estructura en ella y se hizo el traslado de alguna manera oportuno para que esas madres con sospecha o con diagnóstico de COVID positivo tengan la recepción del recién nacido dentro mismo de la sala de partos. Dijimos ya la capacitación y el entrenamiento en la utilización de los EPP, un acuerdo institucional que fue presentado a las direcciones del sanatorio, apoyando el acompañamiento en el trabajo de parto, el parto y la cesárea, por alguien, por un acompañante que haya elegido la madre en su momento. Ese acompañante tenía que tener las características de ser un acompañante asintomático para poder estar presente, de modo que si en el plan de parto había elegido a alguien y en ese momento del trabajo de parto ese acompañante que había sido elegido tenía alguna sintomatología, había que cambiar ese acompañante por alguien que sea asintomático. Así que esa era la condición, que siga manteniéndose ese acompañamiento de la madre durante el trabajo de parto, el parto o la cesárea, pero con la condición estricta de que ese acompañante sea un acompañante asintomático. Y otro de los puntos que viene muy relacionado con el acompañamiento y con la ley del parto respetado, es el apoyo a la lactancia materna. O sea, no hay lactancia materna sin internación conjunta, sin acompañamiento de la familia a la madre, a la embarazada, y esto trae como objetivo o como ventaja que la lactancia materna pueda ser de alguna manera mucho más exitosa al poder tener este apoyo de la familia. ¿Cuáles fueron algunos cambios o algunas cuestiones que se pudieron mantener en relación a el periodo pre y durante pandemia? Bueno, fundamentalmente durante la pandemia lo que se limitó fue la cantidad de profesionales dentro del área para evitar el hacinamiento, y ya sabemos que el distanciamiento es una de las medidas más seguras que promueven desde el gobierno, la posibilidad del distanciamiento, la restricción de insumos y equipamiento, teniendo en cuenta que una madre infectada, si ingresa a la sala de preparto, parto o al área quirúrgica, debe de contar con todo el equipamiento y con todos los insumos, pero que esos insumos, en caso de ser una madre infectada y haber cantidad de insumos que luego no se utilizan, eso llevaría a un descarte innecesario. Así que hay una restricción en la cantidad de insumos y equipamientos para esta recepción. Y por supuesto, como ya había dicho, la recepción del recién nacido dentro de la sala de partos o el quirófano. ¿Qué es lo que se sigue manteniendo como práctica segura en el periodo COVID-19 o periodo de pandemia? La recomendación de la ligadura tardía del cordón umbilical, sabiendo y reconociendo los beneficios que trae esto para el recién nacido durante el periodo de la edad del lactante, durante el primer año de vida. Así que se sigue manteniendo la ligadura tardía de cordón. La demora en el baño higiénico, sabemos que no es una rutina que se debe realizar en todos los recién nacidos, así que esto podría ser postergado para poder compartirlo en otro momento con la familia. Y sí, lo que se sigue manteniendo, las mismas condiciones para lo que es en reanimación cardiopulmonar, es la valoración a la adaptación a la vida extrauterina de este recién nacido, que a través de esta valoración vamos a poder definir junto con el equipo neonatal si ese recién nacido está apto para realizar una internación conjunta o derivarlo a la unidad de cuidados intensivos para que su adaptación a la vida extrauterina se complete. ¿Cómo va a ser el traslado de los recién nacidos de madres de COVID positivo o con sospecha de COVID? Bueno, el traslado se realiza, si bien es un traslado conjunto, no se realiza en contacto piel a piel, se realiza el traslado en incubadora. La internación sí es una internación conjunta para aquellos recién nacidos que se hayan adaptado sin ninguna dificultad a la vida extrauterina,
y como habíamos dicho recientemente, un acompañante asintomático para que pueda compartir y para que pueda ayudar a algunas prácticas respecto a la alimentación y al cuidado del recién nacido, que son muy específicas de las madres con COVID positivo. Algunas de las características están relacionadas con lo que es la comodidad o la habitación donde se va a alojar esa madre. Es una habitación en donde tenga posibilidades de aislamiento, no puede ser una habitación comunitaria. En esa habitación esa madre tiene que tener la oportunidad y la posibilidad de mantener un distanciamiento mayor a 1,5 metros de su hijo, y con ese distanciamiento nos aseguramos que esa madre tiene menos riesgo de transmitir el virus a su hijo. ¿Qué es lo que no vamos a desestimar bajo ningún concepto? Es el contacto piel a piel, pero se hace con algunas características para dar mayor seguridad y para evitar la proliferación del virus hacia ese recién nacido. El contacto piel a piel se realizará con un camisolín que se ata adelante. La madre puede hacerse una higiene parcial en la zona del pecho, y sí, otra de las condiciones importantes es que debe utilizar barbijo tableado para evitar la dispersión del virus a través de la vía respiratoria. Entonces, contacto piel a piel, colocación de barbijo y lactancia materna ininterrumpida. Si la madre desea amamantar, la lactancia materna se desarrolla sin ningún tipo de dificultad, a libre demanda, como en cualquiera de los casos. Si la madre prefiere no amamantar, la opción que puede tener es utilizar un extractor único eléctrico para poder extraerse leche, o realizar extracción manual, sacarse unas gotas de calostro o bien de leche, y esa leche ser administrada al recién nacido por el acompañante designado por la persona que la madre haya elegido que le acompañe durante la internación. De modo que la lactancia materna durante el periodo de COVID, de la madre gestante, de la puérpera COVID, no se interrumpe bajo ningún concepto. Ya dijimos, en caso de realizarlo en forma directa, utilizar camisolín y barbijo quirúrgico. Se puede hacer la extracción de manera manual o a través de la bomba de extracción. Fundamentalmente las medidas de seguridad para la madre son la higiene de manos y de piel en la zona de pechos y areola con jabón neutro. Si la madre se encuentra en condiciones, lo ideal sería que la madre se levante de su cama y utilice una silla, un sillón, teniendo en cuenta que todo lo que está alrededor de la madre, alrededor de la cama, podría estar de alguna manera contaminado con presencia del virus. Así que se aconseja levantarse de la cama, quedarse sentada en un sillón o en una silla, y de esta manera poder alimentar a través del pecho materno a su bebé. En el caso del lavado minucioso, si esto no es posible, se le deberá acercar o facilitar la posibilidad de utilizar alcohol en gel, recordando siempre que si las manos no están visiblemente sucias, puede utilizar el alcohol en gel, y en el caso de estar visiblemente sucias, tiene que hacer un lavado minucioso con agua y jabón, y para ello tiene que ir a una pileta. Asegurarse a través de la educación a la madre, la correcta colocación del barbijo, y esto también tiene un fundamento importante a la hora de disminuir la propagación del virus por la vía respiratoria. Y finalizada la alimentación al pecho, el cuidador sano, el acompañante asintomático, como lo llamamos nosotros, es el que se hará cargo del niño, lo colocará a 1,5 metros de distancia y se hará cargo del resto de los cuidados. Respecto a la internación conjunta, también es importante tener en cuenta, y sabiendo que el recurso humano es un recurso crítico en esta época de pandemia, en lo posible utilizar cohorte para la atención de la madre con COVID positivo. En caso de que esto no suceda, la recomendación inicial es que el equipo de salud que atienda inicialmente a los recién nacidos sanos o a los binomios sanos, luego pueda atender
a las madres con COVID positivo, teniendo en cuenta que después no debería volver a atender a las madres sin COVID positivo. Así que si uno pudiera hacer cohorte para poder separar el recurso humano de la atención de madres COVID y de madres no COVID, sería lo ideal, pero teniendo presente la situación crítica del recurso humano después de 5 meses de trabajar en estas condiciones a través de la pandemia, considero que no en todos los lugares se puede hacer y a veces el recurso es finito como para poder asignar un solo enfermero, una sola enfermera para una madre con COVID positivo. Fundamentalmente uno de los cuidados que uno tiene que tener presente a la hora del ingreso a la habitación como profesionales de la salud es trabajar en la educación, ¿no? Empoderando a las familias en la atención de su hijo, utilizar en el mejor de los casos que ese acompañante asintomático se pueda hacer cargo de todos los cuidados y para eso es necesario educar a ese acompañante, que puede ser su pareja, que puede ser un amigo, alguien que la madre haya elegido para poder compartir durante la internación el cuidado de su hijo. Evitar la separación de ese binomio, que esto es algo que venimos trabajando desde hace muchos años, evitar la separación de del binomio, salvo alguna situación clínica que afecte a la madre o al neonato y que consideren que tanto la madre como el recién nacido deberían ser trasladados. Y bueno, y utilizar, y ya dijimos, todos los elementos de protección. Estimular el contacto piel a piel en el pecho, realizar extracción manual, podemos utilizar folletos, podemos utilizar la tecnología a través de videos en el teléfono, que tantas dificultades a veces nos trae en la unidad de cuidados intensivos, a los padres y a los profesionales que trabajamos dentro de la unidad. Realizar todos los procedimientos dentro de la habitación, y esto es una condición sine qua non para aquellos recién nacidos sanos, y fundamentalmente tener en cuenta que sí, en esta época de pandemia no habrá visitas durante la internación, vale decir que tanto la madre como el acompañante asintomático serán los únicos que permanecerán en la habitación y al cuidado de ese recién nacido. Y en lo posible que no haya tampoco cambio de acompañante. Alertar al acompañante, a ese acompañante asintomático que ante la presencia de algún síntoma deberá informarlo para poder ver o hacerse ver en el servicio de guardia porque ha tenido o tiene un contacto con una paciente o con su pareja o con la madre COVID. Respecto a la atención en la unidad neonatal, la atención neonatal estará a cargo exclusivamente de un equipo, de la misma manera con la atención de cohorte, un profesional, un enfermero o una enfermera que atienda exclusivamente al recién nacido, al niño COVID, de hijo de madre COVID positiva. En caso de los recién nacidos asintomáticos de madres con diagnóstico de COVID positivo, son considerados como contacto estrecho y por lo tanto dentro de la unidad de cuidados intensivos tienen que ser aislados de otros neonatos. Así que en lo posible tener habitaciones de aislamiento para poder aislar a estos recién nacidos de los neonatos sanos o que no son hijos de madres COVID positiva. Para el caso sospechoso confirmado se realizará lo que se denomina aislamiento de contacto y aislamiento de gota, con el uso de todos los elementos de protección. También alentamos... 5 minutos. Perfecto, alentamos a las madres, 5 minutos, bárbaro. Alentamos a las madres para poder amamantar y en el caso de que no pueda, como es el caso de las madres con COVID, le proporcionamos un extractor de leche para uso exclusivo y la leche se traslada en doble bolsa a la unidad de cuidados intensivos para poder ser administrada al recién nacido. No hay evidencia de que la leche de madre pueda contener virus de coronavirus, así que está absolutamente desestimado interrumpir la lactancia, muy por el contrario todavía, y seguimos alentando la lactancia materna y el uso de leche humana en
todos los recién nacidos con madre COVID positivo. Incentivar dentro de la unidad neonatal las vías de comunicación con la madre a través de videollamada o de teléfono. La madre con COVID positivo obviamente es la única que no puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos a ver a su hijo, pero tenemos herramientas para poder compartir con esa madre o con esa familia para que pueda conocer o para que pueda ver a su hijo mientras se está alimentando, mientras está cambiando un pañal o cuidando a su bebé. El acompañante asintomático puede ir a ver al recién nacido con algunas medidas estrictas y bajo estricta supervisión. ¿Qué significa esto? Que ese acompañante asintomático puede venir a la unidad de cuidados intensivos acompañado por un enfermero que le enseña a hacer el trayecto con un set o un kit de EPP nuevo, que son barbijo quirúrgico nuevo, camisolín nuevo, con un lavado estricto de manos y sin quebrar ninguna medida de protección para que pueda venir a ver a su hijo, en el caso de que sea la pareja, o simplemente poder administrar la leche en el caso que toque la alimentación. Siempre en un marco dentro de lo que es la seguridad para evitar cualquier error en la manipulación del recién nacido. Y esto trae fundamentalmente la base de mantener el derecho de las familias para no perder lo que es la humanización del cuidado en este contexto de pandemia y ofrecerle toda la información a la familia. Todos los neonatos que ingresen por fiebre con o sin síntomas respiratorios, al igual que los pacientes con clínica sospechosa, son los que van a estar aislados con precauciones de contacto y de gota, hasta el informe de la PCR para SARS-CoV-19, y todos los padres de todos los recién nacidos internados en la UCI tienen el mismo derecho de poder ingresar a la unidad de cuidados intensivos de a uno por vez. Esto es para evitar el hacinamiento dentro de un área de atención al recién nacido que muchas veces no cuenta con la cantidad de metros cuadrados por unidad de paciente. Así que lo que se privilegió es que cada niño tenga la oportunidad de recibir a su madre o a su padre de a uno a la vez y que cada uno pueda estar dentro de la unidad de cuidados intensivos acompañando a ese niño. Fundamentalmente, desde el punto de vista de enfermería, poder educar sobre lo que es el uso de los elementos de protección, el mantenimiento sobre lo que es el distanciamiento social por encima de 1,5 metros y el ingreso permitido tanto para la madre como para el acompañante de a uno a la vez para evitar el hacinamiento. Que la pandemia no separe a las familias, y hace muchos años que venimos trabajando en maternidad centrada en la familia, que esta pandemia, que este COVID no permita la separación de las familias con los recién nacidos. Es un desafío y cada familia nos va a permitir evaluar de qué manera podemos trabajar para evitar o para facilitar que esta familia siga manteniendo el contacto con su hijo durante la internación, ya que nuestro objetivo siempre va a ser humanizar la atención. Acá tenemos una familia que la madre es COVID positivo y que tuvimos la oportunidad de poder hacerle el tratamiento de luminoterapia dentro de la habitación, todo con videollamada, pudiéndole explicar cuáles eran la altura y cuáles eran las condiciones para cuidar a su hijo dentro de la lámpara. Bueno, para finalizar, la atención humana, compasiva y empática y honesta de las madres y los recién nacidos no debe sufrir debido a la pandemia, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en que la atención sea a través de ese cuidado humanizado. El ingreso de un familiar es el eje básico de la atención humanizada, aún en épocas de pandemia, y bueno, y debemos seguir cuidando igual o mejor que siempre, y con la misma calidad o mejor todavía que siempre, sin afectar emocionalmente a las familias en esta época y en este momento tan vulnerable para ellos y para nosotros también como profesionales, que es un desafío en el cambio sobre la atención de estos recién nacidos. Nada más.
Muchas gracias. Ahora, si podés dejar de compartir tu pantalla, Aldana, te escuchamos. Buenísimo. Vayan Sí. los que quieran haciendo preguntas a través del chat, así ellos pueden contestar, lo mismo que para Alejandro, lo que... Bueno, espero que se escuche bien porque se acaba de largar una tormenta terrible por mi zona, que caen unas piedras que están haciendo un ruido en el techo. Espero que estén escuchando bien. Bueno, la idea es contarles también un poco como lo hizo Moni, qué nos pasó a nosotros en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, y también contarles un poco desde mi rol de ministerio, ¿no? Teniendo la posibilidad de estar en los dos lugares y ver cómo en el ministerio de alguna manera se avanzaba con las recomendaciones y los cambios que se iba haciendo, y esto también cómo lo iba acompañando desde un sanatorio, ¿no? Que por ahí es un poco lo que les pasó, no sé cuántos de los que nos acompañan hoy hacen gestión, pero es un poco frente a las recomendaciones del Ministerio de Salud o a las recomendaciones de la sociedad científica, cómo las instituciones tratamos de llevar a cabo, bajar a la atención diaria de estas recomendaciones. Bueno, y esto es un poco lo que siempre hacemos, el rol del enfermero neonatal desde la sala de partos, la internación en la UCIN, la estimulación de las mujeres para la extracción de leche, aun cuando su bebé no puede prenderse al pecho, y todas estas cuestiones son intervenciones de mucho acercamiento, de mucho ponerse en el lugar del otro, de mucha empatía, ¿no? De poder estar acompañando, de cercanía emocional, o sea, no solamente de la cercanía que hay física, sino también de cercanía emocional. Y bueno, y cómo la pandemia vino a romper todo esto, ¿no? Porque cuando uno habla de todo el equipo de protección personal que tiene que usar frente a esta pandemia, pone cierta barrera. Hablar con la máscara no es fácil, vieron que el sonido sale para los costados, tener el barbijo hace que el otro por ahí no te pueda entender demasiado bien lo que vos querés transmitir, o a veces no escuchamos lo que los papás nos dicen, entre el barbijo y la máscara se hace muy difícil. Y ni hablar si es una familia que con diagnóstico de coronavirus, ¿no? Lo vuelve todo mucho más distante, mucho más frío y mucho más difícil. Entonces es como hacemos frente a este desafío, ¿no? Al desafío de poder acompañar en el acercamiento, en esa necesidad de acercamiento en este momento especial con todo este equipo de protección personal. Y siempre poniendo en la balanza, porque por un lado, desde la gestión nos toca cuidar al personal y que se sienta cuidado, que son dos cosas distintas, porque una cosa es cuando uno cree que está cuidando y otra cosa es que el otro se sienta realmente cuidado, y cómo mantenemos el cuidado centrado en la familia y la garantía de que esa familia pueda estar al lado de su hijo recién nacido. Les quería contar un poquito la toma de decisiones, cómo fue. Como yo les dije, trabajo en el ministerio y trabajo en el sanatorio. En un principio las recomendaciones del ministerio no eran la lactancia al pecho directa, sino que eran la extracción, pero porque las recomendaciones internacionales así lo decían, ¿no? La extracción de leche de la madre y después administración mediante un biberón o mediante una jeringa. Entonces en el sanatorio decidimos, porque ya había otra publicación que aparecía y que decía que era seguro la alimentación al pecho directo, entonces nosotros decidimos el alojamiento conjunto y la lactancia materna al pecho directo. Ustedes van a ver que acá en este equipo que tomó las decisiones, dice asesorados por representantes legales del departamento de legal del sanatorio, porque íbamos a recomendar o íbamos a adherir una recomendación distinta a la que era la recomendación nacional. Si bien las recomendaciones del Ministerio de Salud tienen la categoría de recomendación y no de leyes, como institución ir en contra de lo que el Ministerio de Salud estaba recomendando hace un poco de ruido. Entonces, como íbamos a favorecer o a incentivar la lactancia al pecho directo, tuvimos el asesoramiento por parte de abogados, donde a las mamás se les explicaba esto, que el Ministerio recomendaba una cosa, pero que había publicaciones que hablaban de que era seguro, y que participábamos o hacíamos partícipe a la familia de la toma de decisiones de cómo iba a ser la lactancia de estos bebitos
hijos de madre COVID positiva o sospechosas de COVID positiva. Y después trabajamos mucho con infectología, el departamento de enfermería también estuvo presente, el departamento de obstetricia, porque los obstetras tenían que saber qué es lo que se les iba a transmitir a las mujeres embarazadas cuando vinieran a la consulta, porque si uno decide que el marido, si es contacto estrecho, no va a poder participar y que ella va a tener que buscar otro acompañante, esto también hay que decirlo, porque imagínense una mujer con contracciones que ya está en trabajo de parto y saber que es COVID positivo, sospechosa, tener que llamar a un acompañante que no sea de riesgo, era todo un tema. Entonces nos parecía que era honesto poder hablarlo con la mujer embarazada desde antes de que se venga a internar. Bueno, dirección médica, teníamos que tener el aval del director y bueno, hablar con la gente de supervisión de maternidad y de quirófano también, porque cuando en un principio se planteó que aún en las mujeres sospechosas o positivas uno quería mantener que el acompañante sea su pareja, la gente de quirófano también tenía miedo. Los profesionales que trabajan en quirófano decían, pero no tenemos que cuidarnos solamente de la mujer, sino tenemos que cuidarnos también de su pareja, que por ser contacto estrecho tiene riesgo también de contagio. Entonces los involucramos en la toma de decisiones. Y así fue. La foto que está puesta en esta diapositiva es una foto de internet, pero fue más o menos representa cómo fue la reunión. Un grupo estábamos en forma presencial en dirección médica y otro grupo estaba a través de Zoom participando de esta reunión. Y después, bueno, algunos cambios que por ahí son bastante similares a los que nos planteó Moni, de cómo era el manejo en la sala de partos. Nosotros en lo que es capital, yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires, a la zona de La Matanza, es una zona de circulación comunitaria, por eso se decidió el equipo de protección 3 para todos los nacimientos, para todos los partos. Las enfermeras y los médicos entran con barbijo N95, porque también hay estudios que dicen que la población de mujeres jóvenes y mujeres embarazadas, muchas cursan como asintomáticas, entonces por eso es que uno decide tener un barbijo N95 en el acompañamiento de todas las mujeres, sean sospechosas, confirmadas o no. Pero es por la zona del país donde estamos, donde existe contagio alto y sostenido y circulación comunitaria del virus. Se decidió la mínima, y esto es lo que también recomienda el Ministerio, y recomiendan todas las sociedades científicas, mínima exposición de profesionales, que haya el equipo suficiente para ese parto. Esto no significa que reciban atención de menor calidad, pero que no se exponga gente innecesariamente. También tenemos un quirófano exclusivo para la mujer sospechosa o confirmada. Como les conté, un acompañamiento por una persona que no sea conviviente, porque el conviviente de la persona confirmada debería estar en aislamiento preventivo, no se puede mover, o sea, debería estar encerrado en su casa. Entonces, recomendar que el acompañante sea la pareja era como ir en contra de una recomendación nacional. Lo puse entre signos de pregunta porque es algo que todavía hoy nos seguimos planteando si estamos haciendo bien esta recomendación, o si uno con todos los cuidados puede permitir a la pareja de esa persona gestante que la acompañe y se los deja a los dos después, o sea, pasan de la sala de partos a la sala de internación y no tienen circulación por la institución. Es algo que hoy nos seguimos preguntando y por ahí después podemos debatir con respecto a esto. El contacto piel a piel se sigue realizando y se sigue recomendando, como dijo Moni, la ligadura oportuna de cordón, que va a prevenir la anemia en la niñez, lactancia precoz también. Hay algunos estudios que hablan de rescate de virus en leche humana, sin embargo los beneficios de la lactancia superan cualquier riesgo que pudiera haber. Entonces se sigue recomendando la lactancia precoz, la lactancia materna directa. No separación del binomio, si no hay razones de salud ni de la madre ni del bebé, uno lo que hace es no separarlos y adherir a la internación conjunta. Y bueno, lactancia directa, reforzando, como dijo Moni, medidas de higiene, uso de barbijo y realizarlo fuera de la cama. Si bien no hay estudios que hablen de la importancia de la higiene de la mama previo a cada vez que el bebé se vaya a prender al pecho,
parecería ser una recomendación segura. Hay que tener mucho cuidado con las lesiones de la piel, por eso es que no habiendo estudios, si uno asegura que la zona de las mamas no estuvieron expuestas a secreciones de la madre, y si siempre estuvo vestida, podría prenderlo al pecho siempre y cuando garantice que esa zona esté limpia sin hacer la higiene todo el tiempo previo a la lactancia. Como les dije, el CDC dice que parecería una recomendación lógica, pero no hay estudios que avalen que se tiene que limpiar las mamas previo a la alimentación. Sí, muchas medidas hablan que es súper importante de las recomendaciones y enseñarle a la madre a colocarse el barbijo, a que no se lo tiene que tocar, a que si se toca la nariz o se suena la nariz, ponerse gel alcohólico o lavado de manos, y sí hablan mucho sobre esas recomendaciones y limpieza de superficies también, realizarlo fuera de la cama, porque la zona de la cama es un área donde puede estar altamente contaminada por las secreciones de la mamá. En los partos sin sospecha, como les conté, el equipo de protección 3 siempre, por la circulación comunitaria, ahí sí puede estar la madre acompañada por su pareja, porque en este caso ella no es sospechosa, y para el resto de los cuidados no hay cambio, tampoco el baño inmediato no se recomienda en ningún recién nacido, ni tampoco en el hijo de madre sospechosa o confirmada. Nosotros apostamos al alojamiento conjunto en ambas poblaciones. El acompañante siempre debe permanecer en la habitación sin trasladarse dentro o fuera de la institución, y en pacientes sospechosas o confirmadas se realiza internación en habitaciones individuales en áreas específicas de la institución. O sea, nosotros tenemos todas habitaciones individuales en la institución, pero hay un área que es el área COVID, que en este caso, en vez de ser el 4º piso, que es de maternidad, pasa a ser en el sector de pediatría, en el 5º piso. Las atienden enfermeras que hacen binomio, pero el 4º piso se considera área libre COVID por ahora, quiero decirlo, porque estamos con muchos casos, pero por ahora la consideramos área libre de COVID. ¿Qué pasa cuando el niño debe ingresar a la UCIN cuando es hijo de madre sospechosa o confirmada? Como les dije, siempre priorizamos el alojamiento conjunto, entonces tiene que haber una razón válida para que ese bebé ingrese a la UCIN. Si el bebé se encuentra bien, estable, hay una habitación de aislamiento que fuera del ANEO, se lo coloca en esa habitación, lo sigue personal de enfermería de neonatología, lo mismo que el personal médico, y si la complejidad es mayor, hay un sector de aislamiento dentro del ANEO, que es ahí donde se interna al bebé. Por ahora no nos vimos desbordados con esta recomendación, sabiendo que tenemos un sector de aislamiento afuera y uno adentro, por ahora podemos sostenerlo, pero nos planteamos, porque uno se tiene que plantear todos los escenarios posibles, qué pasaría si tenemos más, 2, 3 pacientes, hijos de madre sospechosa o confirmada, dónde se internarían, y ahí haríamos cohorte de pacientes, hijos de madre sospechosa o confirmada. Los padres de estos pacientitos no pueden ingresar, lo puede hacer un acompañante sano no conviviente que no sea de riesgo, o sea, si es mayor de 60 no, si es asmático no, o sea, hay las personas de riesgo que no pueden ingresar. Se va a incentivar la videollamada, fotos y video, y eso lo estamos haciendo mucho. Tuvimos 2 pacientes ya que los padres no pudieron venir por 14 días, y hacíamos videollamadas, y la verdad que para las madres era muy importante, y para nosotros también, porque no dejamos de pensar en ese paciente separado de su mamá, cuando uno está acostumbrado a trabajar siempre al binomio y a la incorporación de la familia. Los neonatólogos dan los informes a los padres en la habitación mientras dura la internación. Si la madre está internada, lo hacen con la madre, con videollamada con el padre, y después se hace a través de videollamada diaria con los padres. En la UCIN, cuando no hay sospecha, o sea, en el paciente que no es hijo de madre sospechosa ni confirmada, ingresan los padres de a uno, al igual que lo hacen el finoquieto, excepto en algunos pacientes particulares, como es el cuidado al final de la vida o algún paciente muy crítico. También hacemos una excepción cuando es el primer baño. Nos parece que hay momentos en los que tenemos que
si podemos cuidarlos, lo tratamos de cuidar. Entonces el primer baño que puedan estar los dos padres juntos, por ahí la enfermera se corre un poquito, o lo hace la enfermera y la madre, y el padre es el que saca fotos o filma un poco más retirado para evitar el acercamiento y para poder cuidar a los papás y a los profesionales también. Los padres ingresan con barbijo quirúrgico. Suspendimos las visitas de hermanos y de abuelos. Bueno, y esto que les dije, realizamos videollamadas, fotos y videos para la familia que también está, porque la familia siempre fue red de sostén, y bueno, y en este caso se está cortando esa red. Para una mujer que tuvo un hijo es muy importante la figura de su mamá, entonces poder compartir cómo va evolucionando ese bebé con su familia, tratamos de mantenerlo por otro sistema que no sea el presencial. Y no restringimos horario, porque nos pareció que si restringíamos la franja horaria de ingreso a la familia, íbamos a tener hacinamiento. Entonces seguimos con el horario amplio, es horario restricto, entran las veces que quieran y todo el tiempo que quieran, pero sí hacemos esto que sea de a uno. Bueno, como dijimos, menos red de contención, apoyo de las familias y amigos. Esto se ve ahora solamente a través en forma virtual. Hay mayor necesidad de contención por parte del equipo de salud, entonces esto para nosotros se vuelve también un desafío grande. En situaciones donde hay violencia doméstica, esto también uno tiene que estar alerta de poder descubrirlo y poder ayudar a las mujeres que están en alguna situación de violencia. Nosotros hacíamos una reunión de padres quincenal con la psicóloga, y la verdad que viene muy bien la experiencia de un padre que ya por ahí transitó bastante de internación a otro padre que recién está ingresando, y esto lo tuvimos que suspender. Son ahora reuniones individuales con la psicóloga, y la verdad que es una pena porque era mucho lo que aportaba la reunión grupal. Y bueno, el RCP, que lo hacemos para todas las familias previo al alta, que antes también hacíamos talleres quincenales de RCP, ahora tuvimos que hacerlo en forma individual, lo que hace que el personal de salud esté sobrecargado, porque son casi a demanda los cursos de RCP y demandan más horas de enfermería. ¿Qué pasó con los profesionales? Bueno, barbijo quirúrgico siempre, esto lo empezamos a adoptar casi al inicio de la pandemia. Uso de máscara y guantes cuando se tenga contacto más cercano con el recién nacido, con la familia, aunque no sea sospechoso o confirmado, pero siempre uso de máscara y guantes, y también por nosotros, ¿no? Porque muchos profesionales cursan como asintomáticos, entonces también es una forma de proteger al bebé y a los padres. En pacientes COVID-19 se suma el camisolín y barbijo N95 frente a procedimientos que generan aerosoles, como puede ser la intubación, aspiración de secreciones, o pacientes que están con ventilación no invasiva. Bueno, ¿qué pasa con los profesionales? Hay diferentes percepciones, ustedes les podrán haber visto con sus colegas de trabajo, que hay algunos que tienen miedo, que hay algunos que tienen angustia, y que hay otros que lo están transitando con más liderazgo en este momento. Poder ver qué es lo que necesita cada uno, acompañar y trabajar en el cuidado de nosotros mismos también, ¿no? Porque si los profesionales tenemos miedo, nos quita la posibilidad de pensar y de razonar y de ver cómo nos vamos a cuidar. Entonces, uno tiene que estar atento a la aparición del miedo o de la angustia y poder trabajarlo en equipo. También nos está pasando que estamos rotando por otros lugares. Enfermeras de neonatología están yendo a atender pacientes adultos, pacientes COVID en otros sectores, y esto no a todas nos gusta. Las que somos especialistas en un área, por ejemplo en neo, no nos gusta ir a atender adultos, por algo elegimos nuestra especialidad, pero bueno, es un momento donde uno no puede mirar hacia otro lado y hay que ayudar al resto, ¿no? Ayudar a los pacientes que necesitan ser atendidos. Y esto es un poquito el porcentaje que tenemos en nuestra unidad de enfermeras de neo contagiadas. Solo de neo, porque si lo traemos al sanatorio el porcentaje va a aumentar, pero era para contarles un poquito cómo estamos dentro de la UCIN. Y bueno, esta es la última diapositiva, y decir nada más que no hay que perder el foco, ¿no? Que por algo
pensar en por qué elegimos esta profesión que elegimos, por qué elegimos esta especialidad que tenemos. El foco son las familias, el foco son los recién nacidos. Tenemos que ver cómo nosotros como profesionales nos cuidamos, pero seguimos cuidando a quienes elegimos para cuidar. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldana. Muy buenas las dos presentaciones, así que ahora, Alejandro, te damos el lugar para que vos nos cuentes la experiencia desde la maternidad. Desmuteate, Ale, que estás muteado. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a todos a participar de esta actividad. La verdad que nos está atravesando esta pandemia en el cual desde febrero que venimos corriendo muchísimo en lo que hace a todo lo que es la organización y demás de nuestros servicios. Yo les voy a hablar un poquito desde el área pública, de lo que es cómo nosotros empezamos a trabajar con la organización y demás en la maternidad sagrada. Como todos saben, nosotros como hospital ya hace muchísimos años que venimos trabajando con dos políticas centrales que nos llevan a organizar las actividades de nuestra institución en lo que es la maternidad segura y centrada en la familia, y que somos un hospital amigo de la madre y del niño. Prácticamente desde hace tantos años que venimos trabajando con esto, donde promocionamos muchísimo lo que es el tema de la lactancia, la participación de la familia, de llevar esto que es la maternidad como un hecho natural y normal dentro del seno familiar, y cuando hay complicaciones, la relevancia que tiene todo esto del acompañamiento de todo el resto de la familia cuando se presenta alguna situación o que se nos complica, o que la paciente, la madre, teniendo por ahí un embarazo óptimo, pero y en última instancia se complica con alguna patología obstétrica, por una hipertensión, por un cuadro infeccioso, etcétera, etcétera. O bien todo salió bien y el que se complica es el recién nacido. Entonces, es tan relevante, y hemos visto durante estos años la participación de la familia, que realmente para nosotros ha sido fundamental. Y un poco volver a las bases, a lo que era desde que el mundo es mundo, ¿no? Que se vivía como un hecho natural y normal dentro del seno familiar. Era un acto en el cual el nacimiento participaba toda la familia. Muchos de nuestros padres, abuelos que han nacido en las casas, lo contaban y contaban las experiencias que han tenido desde cuando ellos eran chicos y cómo nacieron también ellos así y demás. Creo que esto a nosotros con la pandemia nos llevó a reorganizarnos en todo momento, desde el ingreso de las pacientes. Empezamos a trabajar allá por el mes de febrero en lo que era la selección, el triage, el ingreso a la guardia. La maternidad sagrada es un hospital muy antiguo, tiene más de 80 años, entonces debimos ir armándonos de acuerdo a la infraestructura que tenemos, adaptando los espacios, cosa de poder brindar una mejor atención y dar los espacios necesarios para poder trabajar con este tipo de pacientes que ya podían ser sospechosas o podían ya ser confirmadas. A partir de ahí empezamos a tener reuniones semanalmente y fuimos organizando y armando los sectores. Desde la guardia, con lo que era el triage, ¿sí? Donde empezábamos a hacer los primeros interrogatorios a las madres, si habían estado en contacto, en esa época decíamos, con alguna persona que había venido del exterior. Si había tenido contacto con alguien que había estado de viaje por Europa, Estados Unidos, decíamos así. ¿Por qué? Porque por la población que nosotros manejamos,
muchas de nuestras madres trabajan en distintos lugares y sobre todo en casas, y donde las familias donde ellas trabajan muchas veces venían de viaje y eran el contacto que habían tenido. Entonces, eso eran nuestras primeras preguntas. ¿Tuvo contacto? ¿Tuvo tos? Que perdió el olfato? Y así fuimos armando tanto el sector de internación como los sectores que íbamos a recepcionar a la parturienta o la posible cesárea que se tenía que llevar a cabo. Fue ahí que seleccionamos un sector del primer piso donde llevamos a cabo la separación de un sector de 30 camas, fuimos regulando y armamos un sector de apenas 3 camas, decíamos. Con el correr de las semanas tuvimos que hacer la inversión y bueno, esas 3 camas las tuvimos que aumentar y armar 10 camas para sospechosas y 10 camas para las confirmadas. De manera tal de que, bueno, eso con el correr de las semanas se fueron incrementando el número, ¿sí? Y eso llevaba a que teníamos que estar muy atentos a lo que era la organización y el manejo. Algo que sí nosotros armamos fue el trabajo de enfermería en cuanto a la atención de las pacientes sospechosas o confirmadas, es armar duplas, ¿sí? Duplas de enfermero, donde uno hacía el de operador y el otro el asistente. Lo que buscábamos con esto era que esa dupla estuvieran permanentemente juntos y observara uno al otro en el momento del retiro de los elementos de protección. Habíamos visto que en Europa y en Estados Unidos el personal de salud se contagiaba en el momento de la extracción de los elementos de protección. Así que hicimos mucha capacitación y sobre todo hincapié en que el compañero estuviera siempre observando y que viera y colaborando en el desvestido y el retiro de los elementos de protección. Tanto en las salas de internación como en las zonas del triage, como en la sala de parto o quirófano, ¿sí? Adaptamos en el segundo piso que tenemos nosotros, el centro obstétrico, un box para hacer todo lo que era el trabajo de parto y el puerperio, ¿sí? Más la recepción del recién nacido. También se adaptó un quirófano en el cual todo se realizaba dentro del mismo sector, tanto la cesárea como la recepción del recién nacido. Y en cada uno de estos sectores, enfermería, como les decía, trabaja en dupla, venían 2 enfermeros del sector y de acuerdo al estado clínico del recién nacido, era donde se lo derivaba posteriormente. Si el recién nacido estaba dentro de lo que era mediano y bajo riesgo, iba al sector de neonatología de bajo riesgo, que es en el segundo piso, y donde habíamos ya nosotros armado un sector para el aislamiento de estos chicos. Y si ya el recién nacido venía con requerimientos ya de soportes como respiradores, monitores y demás, pasaba al sector de neonatología de alto riesgo, que es en el tercer piso, y ahí sí también, bueno, siempre manejado por 2 enfermeros, en el cual uno estaba siempre adentro con el paciente y el otro asistía desde afuera o asista desde afuera mientras se está atendiendo. En lo que hace a las salas de internación conjunta, también buscamos el mismo proceder, ¿sí? Donde los enfermeros ingresan, evalúan al recién nacido, ¿sí? Van dando todo lo que son las pautas de alarmas y algunas recomendaciones en cuanto al cuidado del chico, ¿sí? Y como lo mencionó tanto Aldana como Mónica, siempre tratando de que ingrese la menos cantidad de personas a los sectores con este tipo de paciente y sobre todo que tuvieran todos los elementos de protección. Además, nosotros contamos con una unidad de cuidados críticos obstétricos
en el cual también disponemos de 8 camas, con respiradores las 8 camas, para lo que es pacientes sospechosas o pacientes ya confirmadas con COVID, y bueno, estas son las que requieren ya un soporte de oxígeno, respirador y demás, y cuando el cuadro clínico así lo amerita. Ni bien comenzó el tema de la pandemia, el Ministerio de Salud de la ciudad sacó una resolución que es la 781, donde restringía el ingreso de acompañante en todos los efectores públicos, donde a partir de ahí debimos nosotros empezar a reorganizarnos, ¿no? Ahí nosotros teníamos ingresos de visita en los sectores de internación general mañana, tarde y noche, ¿sí? De 1 a 2 horas, la familia podía ir a ver a la puérpera a las áreas de internación. Esto se bajaba a 2 veces por día y 1 hora en cada uno de ellos. El ingreso de la familia a los sectores de internación, como es restringido, se va haciendo cama por medio, cosa de mantener un distanciamiento entre las pacientes internadas y las visitas que van ingresando, ¿sí? Lo mismo pasó en el sector de neonatología, ¿sí? También con esto de que nosotros teníamos un ingreso donde tanto la madre como el padre entraba permanentemente, tuvimos que también reorganizarnos, y la madre puede estar en todo momento y el padre buscamos que también ingrese en un horario determinado, y si está uno, el otro espera afuera. Obviamente, como sabrán, nosotros contamos con una residencia de madre, que también en un principio era una gran preocupación para nosotros, porque es un sector donde lo manejan las voluntarias. Y realmente cuando empezó todo el tema de la pandemia, muchas de las voluntarias son personas mayores, las cuales de un día para el otro nos quedamos sin voluntarias y sin la coordinación y organización de ese sector, lo cual fue muy preocupante la situación, porque a partir de ahí decíamos, bueno, ¿quiénes son los que van a coordinar, manejar, ver estas madres y satisfacer las necesidades que ellas realmente necesitaban y demás? Así que fue toda una situación en la cual tuvimos que repensar y ver y reorganizar el sector en el cual le dábamos lugar a las madres que tenían a sus hijos internados. Y acá, bueno, justo en ese periodo tuvimos a la mamá de los cuatrillizos, que también que salió por todos los medios, ¿sí? Adriana y vino a hacer otras tramitaciones acá a Buenos Aires, y se tuvo que quedar por la cuarentena, y bueno, finalmente terminó en Sardá haciendo los controles y posterior nacimiento de sus hijos. La verdad que también le tocó estar a ella en una situación donde tuvimos un caso en uno de los sectores de neonatología, y tuvimos que aislar a todas las mamás que estuvieron en contacto estrecho con esa madre que dio positivo, de manera tal de que esa madre se aisló en su casa, y Adriana, con todas las dificultades que tenía, tuvo que quedarse, así que era la única ocupante de la residencia de madre. Y como, bueno, en estas situaciones uno termina aprendiendo y mucho, ¿sí? Porque estaba sola y, bueno, decíamos, bueno, ¿quién la ve? ¿Quién va a ver si está bien, si necesita algo y demás? Y bueno, todo esto llevó a una reorganización de lo que es la residencia de madre, donde en cada habitación nosotros teníamos 3 madres por habitación, 6, quedaron 3, con el separamiento correspondiente, tanto en los sectores compartidos como el comedor y demás, y después todo lo que lleva a los espacios comunes que tienen ellas ahí en ese sector.
La verdad que esta pandemia durante todos estos meses nos ha llevado a ir modificando y trabajando muchísimo, ¿sí? Dado que esto, desde el momento que se ingresa a la paciente, se tuvieron que elaborar en cada sector sus respectivos protocolos de atención, ¿sí? Con cada uno de los profesionales que trabajamos en los sectores, debíamos estar trabajando mancomunadamente y viendo, ¿sí?, el mejor cuidado del personal. Otro de los cambios que sí se implementó fue el uso continuo del barbijo quirúrgico, de las máscaras faciales o las antiparras, ¿sí? Se buscaron que cada uno del personal lo fuera teniendo, y sobre todo en aquellas áreas donde corríamos mayores riesgos de aerolización del virus, que eran los sectores de salas de parto, todo lo que es centros tétricos, terapia intensiva de adultos y neonatología. Los enfermeros de cada uno de estos sectores, dado que la exposición es altísima y la aerolización es más probable, cada uno de ellos en su periodo de trabajo deben usar el N95 protegido con un barbijo quirúrgico para poder llevar adelante la atención de las pacientes en los sectores, con las máscaras faciales o las antiparras, ¿sí?, que de acuerdo a lo que nos va brindando y proveyendo el hospital, le vamos acercando a cada uno de ellos. Cada uno de los jefes y supervisores del hospital deben verificar que cada uno del personal estén con todos los elementos de protección durante el desarrollo de sus actividades laborales. Eso es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces se le dan los elementos y por una u otra razón, a veces dicen, bueno, no lo uso, lo dejo, bueno. Entonces tratamos de monitorizar permanentemente que el personal esté siempre con los elementos de protección. Otra de las cosas que llevó con el tema de la pandemia, nosotros tuvimos un alto índice de personal con factores de riesgo, que debieron tomarse sus licencias correspondientes hasta que termine la pandemia. Lo que llevó a que tuvimos que reorganizar los servicios, y cuando empezaron a aparecer algunos casos, contactos estrechos, casos positivos dentro de lo que hace al personal, tuvimos que dar respuesta a las necesidades de cada uno de los sectores. Por eso es que se llevó a cabo, como decía por ahí Aldana, tuvimos que hacer rotaciones y traslados de enfermeros de distintos sectores para poder dar respuesta a la atención de pacientes. Y en aquellos puntos más críticos, sectores más críticos, fuimos trasladando enfermeros para irlos preparando antes de que vinieran la sobrecarga de trabajo, cosa que estuvieran en condiciones de poder afrontar la atención correspondiente. Esto, la verdad que no solo tuvimos que rotar a nuestros enfermeros dentro de la institución, sino también para dar cobertura a los hoteles que estaban pacientes internados en distintas partes de la capital, ¿sí? Y bueno, y con respecto a lo que hace a las visitas y dentro de los sectores, como les dije, bueno, esto se bajó a 2 veces por día, ingresa una persona por cada una de las pacientes, siempre cama por medio en las áreas de internación. Al ingreso se les hace un control en el triage, ¿sí? Se verifican y se les controla la temperatura por el personal de seguridad para ver si están en condiciones de poder ingresar al hospital. Posteriormente siempre deben estar con cubrebocas o con barbijos para poder ingresar a los distintos sectores. En las áreas de neo, como les dije, la madre puede estar todo el tiempo, tratamos de que el papá esté lo menos posible, pero bueno, de acuerdo a las situaciones particulares, algunos papás tienen la posibilidad de estar más tiempo con su hijo, ¿sí?
Sí suspendimos las visitas de abuelos y de hermanos, ya prácticamente desde marzo, y debido a que nosotros tenemos esta resolución que salió a fines de febrero, principios de marzo, donde nos exigían la restricción de ingresos dentro del hospital, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el panorama que tenemos. En cuanto a la lactancia, para nosotros fue un gran desafío porque tuvimos al principio muchos temores. Si bien la recomendación del ministerio decía que la madre podía amamantar, que no había dificultades, que había entrado, bueno, pero también recomendaba de que podíamos tenerlo distanciados transitoriamente. Así que con nuestra primer paciente, hasta que pudimos empezar a trabajarlo con todo el equipo de enfermería, hicimos una separación de la madre y el recién nacido. Después vimos que esto incrementaba en las horas de atención de enfermería, necesitábamos más enfermeros para atender el chico en el sector de aislamiento de la NEO, más la madre en el sector de internación de la madre. Entonces dijimos, si está y le damos todas las pautas a la madre, podemos atender con menos cantidad de enfermeros al binomio. Y bueno, a partir de ahí vimos que teniendo ciertos cuidados y manejándonos con ciertas condiciones, podíamos llevar adelante la atención del binomio. Así que después de esa paciente, todos los recién nacidos fueron junto con su madre. De hecho, tenemos más de 80 madres que han pasado, sospechosas y confirmadas, y cada una de ellas, pues estos son datos que por ahí nos han manifestado las enfermeras del servicio de lactancia, que funciona en los consultorios, no regresó ningún chico con dificultades en la lactancia. Entonces, aparte de los beneficios, necesitábamos conocer un poquito más cómo se manejaba este germen y bajar un poquito esa tensión, porque lo primero que tuvimos es mucho temor al desconocimiento de cómo se comportaba este virus y qué es lo que pasaba. Y bueno, de a poco, cuando lo fuimos conociendo, podemos decir hoy por hoy que el total de enfermeros que han atendido pacientes COVID, tanto en neo como en adultos, prácticamente ninguno se contagió de las pacientes. El personal, todo que se ha contagiado, ha sido debido a contactos estrechos o en otros sectores o en otros lugares donde ellos se encuentran actualmente trabajando. Y bueno, les presento la nueva cara de la Sardá. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante la presentación. Bueno, les quiero decir que el chat explota y no sé si porque 17:30 nos cierran el aula, a ver si vamos a poder dar lugar a todas las preguntas. Bueno, el tema de videollamadas específicamente, les pido si pueden, el que conteste, contestar concretamente para si podemos dar lugar a más preguntas. Desde la parte técnica, nada, ¿ustedes utilizan sus propios celulares para llamar o sí? Sí, o Sí, sea, por ejemplo, nosotros lo hacemos, o lo hace la enfermera jefe o lo hago yo. Llamo, pongo para que vea al bebé, si está la enfermera dando de comer, le está administrando el biberón para que pueda verle, la madre le habla, tratamos como de ponerlo cerquita del bebé para que el bebé pueda escuchar la voz de la mamá, pero lo hacemos desde un operador externo que no está involucrado en el cuidado por todo el tema de control de infecciones. Pero sí, o lo hace una supervisora o lo hace la enfermera jefe. bueno, las áreas COVID son cohortizar a los COVID, entonces la enfermera que tiene COVID no atiende a otros pacientes que COVID o no COVID, ¿no? Se cohortiza. Exactamente, exactamente. Intentamos hacer cohorte en la medida de lo posible, hacemos todos los esfuerzos para que los enfermeros que atiendan los pacientes COVID no atiendan otros pacientes. Y de ser necesario, como los pacientes COVID a veces requieren menos intervenciones, lo que se hace, si no tuviéramos recurso disponible, es que ese enfermero que va a atender al COVID primero atienda al sano y después atienda al COVID, como si estuviéramos frente a pacientes con sincicial respiratorio, donde uno hace la cohorte
y atiende primero al sano y después al infectado. Muy bien. Nosotros Sí, Alejandro. Sí, se hace lo mismo y sobre todo en las áreas de internación de adultos, que a veces el recurso, tanto los turnos noche o fin de semana, a veces aminora y buscamos que sea así. Primero que atiendan a las sanas o los no COVID y después a los COVID. Perfecto. Acá hay una pregunta con respecto a la higiene puerperal, si hay algún antiséptico recomendado en madres positivas o es la higiene normal. No, es la higiene normal con agua y jabón. En líneas generales, si es episiotomía, es agua y jabón. Sí. Nada, que es un virus muy fácil de destruir, con agua y jabón sería suficiente. Sí. Al acompañante de las madres se le realiza hisopado con antelación para saber si es portador de virus o no. El ministerio no lo recomienda y nosotros en mi institución no lo hacemos. O sea, No. se hace sí una evaluación, preguntas, pero se toma la temperatura, pero no se hace, no es necesario realizar un hisopado. No, lo que sí se le pregunta habitualmente es si tiene algún síntoma, o sea, es un acompañante que es asintomático. Un En triage, cuanto presenta, claro, como un triage, en cuanto presenta un síntoma ya se lo deriva a la guardia. Bueno, acá hay una pregunta sobre el uso de caléndula, en caso de que la madre lo necesite. Nosotros no minimizamos nada porque es una pregunta difícil, ¿eh? No minimizamos nada que la mujer necesite. Si necesita caléndula, se puede poner tranquilamente. No sé si por ahí los chicos tienen alguna experiencia diferente, pero sí se hace mucho hincapié en la higiene, que la zona del pecho esté higienizada o limpia después. Muy bien. Sí, Acá hay una pregunta que sirve para reforzar, dice, en caso de que la mamá sea COVID positivo, ¿se lo transmite al bebé? La transmisión, sí, A ver, ¿querés contestar? a ver, es que podría transmitírselo, por eso el uso pero del digo, la barbijo es carga tan viral importante, para... ¿no? Claro. Primero, Sí, usa vieron todos que los efectos de protección. Y segundo, hay menos chance de que el adulto contagie a un neonato o a un niño que un adulto a un adulto. De hecho, hay más COVID en adultos que en niños, ¿se entiende? Entonces hay menos posibilidad. sí, lo mismo. Y hablando de la transmisión por ahí, la transmisión vertical que está estudiada, se aisló en algunos reportes, vieron que aparecieron como muchos reportes, muchas publicaciones, porque por el tema de la pandemia se autoriza a poder difundir publicaciones que no tienen demasiada revisión. Entonces aparecieron estudios que aislaron el virus en leche materna, en líquido amniótico, pero son como reporte de casos o son estudios más chiquititos. Todavía se está investigando bien qué es lo que pasa desde la transmisión vertical. Por eso es que no podemos asegurar que haya o que no haya, aunque el virus se aisló, transmisión vertical. Y después el riesgo de contagio, como si fuese con cualquiera, ¿no? Por el tema de contacto. Eso es lo que más hay que cuidar porque puede haber tranquilamente. Y después los anticuerpos en la leche, por eso es que se habla mucho de fortalecer la lactancia materna para que estos bebés estén protegidos. Y para bueno, eso nos quedan 2 minutitos nada más. Hay una... Sí, Alejandro. Y no, lo que decía que también a la madre se le da las pautas para lo que es cuando está en la internación conjunta, que la cuna va a estar a los pies de la cama, siempre esté separándolo de 1,5 metros a 2, ¿sí? Que use barbijo en el momento de la lactancia, así para evitar la transmisión de la madre al chico. Bueno, ya tenemos que ir terminando porque nos cierran el aula, así que hay muchas felicitaciones para ustedes por las exposiciones, así que yo también los felicito porque es la transmisión de la experiencia y de cómo ustedes fueron resolviendo en el día a día y a través del tiempo de estos 5 meses que llevamos casi 6 de pandemia, cómo fueron la flexibilidad que se necesita para poder ir acompañando los cambios y para poder ir haciendo las modificaciones que hay que hacer. Así que muy agradecida por la presencia de ustedes tres, felicitarlos por el trabajo que están haciendo cada uno en su institución y gracias por siempre priorizar que los niños estén acompañados. Así que muchísimas gracias. Seguramente quedaron algunas preguntas sin contestar, pero bueno,
el tiempo es así, tirano. Fueron muy excelentes las exposiciones, así que muchísimas gracias. Gracias, un Bueno. placer, un placer. Bueno. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, Gracias. muchas gracias, Ana, por haber sido moderadora. Dolores ha tenido la tormenta que tuvo Aldana, la tuvo en Bellavista, con lo cual no pudo tener conexión, así que tomo la posta. Bueno, para agradecerles, como dijo Ana, ya nos queda un minutito. Creo que ha sido un tema muy relevante para los cuidados de enfermería, en área tan sensible, así que bueno, felicitaciones. Y les recordamos que bueno, en este segundo cuatrimestre tenemos... vamos a seguir con los ejes, digamos, del Año Internacional de Enfermería y de Nursing Now, con lo cual el 16 de septiembre vamos a hablar de cómo podemos construir juntos la cultura de seguridad de paciente. Así que bueno, los esperamos en el próximo. Quiero agradecer también, pues se han conectado de países de la región, Ecuador, Uruguay, Colombia, y después de todas las provincias de nuestro país ha habido colegas presentes, así que bueno, reforzamos bueno, esto de construir un aprendizaje juntos, todas las enfermeras y enfermeros del país para una mejor atención de cuidado. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí pueden conectar las cámaras para quienes quieran vernos. Sí, nos y vemos. bueno, nos vemos en septiembre. Y bueno, gracias a todos por todo el esfuerzo. Gracias, y por gracias. especiales. Gracias a ustedes por Hasta estar. pronto. Gracias. Adiós. Adiós.